En el orfanato, el día en que la hermana Agnes me señaló con su dedo huesudo y susurró las palabras que pretendían romperme, «Estás completamente sola en este mundo», fue el día en que la vieja puerta de roble al final del pasillo, una puerta que siempre había estado cerrada, se abrió con un lento y deliberado crujido. Los muros del orfanato de Santa Catalina siempre parecían sudar una tristeza fría, incluso en los veranos más cálidos de 1952. Eran altos, de piedra gris, y se tragaban la luz del sol antes de que pudiera tocar el suelo de baldosas pulidas. Mis recuerdos de aquel lugar no están hechos de imágenes, sino de sonidos y sensaciones. El eco de nuestros pasos apresurados en los corredores vacíos, el tintineo distante de las llaves en el cinturón de una monja, el olor a cera de abeja y a sopa de repollo que se aferraba a todo como una segunda piel. Tenía 10 años, y mi mundo era un universo de reglas silenciosas y miradas severas. La vida cotidiana era una sinfonía monótona, orquestada por el tañido de la campana de la capilla. Nos levantábamos antes del amanecer, con el aire todavía helado mordiéndonos los tobillos desnudos mientras nos arrodillábamos para la oración matutina. El suelo de madera del dormitorio estaba helado y el frío parecía subir por nuestras piernas, instalándose en nuestros huesos. Recuerdo el murmullo somnoliento de 30 niñas recitando el Padre Nuestro, nuestras voces entrelazándose en una nube de aliento visible en la penumbra. El desayuno era siempre el mismo: gachas de avena aguadas, servidas en cuencos de metal abollados que hacían que todo supiera a hierro. Comíamos en silencio, bajo la atenta mirada de la hermana Inmaculada, una mujer cuya sonrisa era tan rara como una flor en el desierto. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de un pájaro, no se perdían ni un solo movimiento. Un codo en la mesa, un sorbo demasiado ruidoso, y su regla de madera caía sobre tus nudillos, con un chasquido seco que resonaba en el refectorio silencioso. Después del desayuno venían las tareas: fregar los suelos hasta que pudieras ver tu reflejo distorsionado en ellos, pelar montañas de patatas en la cocina con los dedos entumecidos por el frío, o coser sábanas remendadas en el cuarto de costura, donde el único sonido era el zumbido de la vieja máquina de coser de la hermana Piedad. A mí me asignaban a menudo la biblioteca, un lugar que era a la vez mi refugio y mi tormento. Me encantaban los libros, el olor a papel viejo y a cuero gastado. Me permitían escapar de los muros grises de Santa Catalina y viajar a mundos donde los niños tenían padres que los querían y hogares cálidos llenos de risas. Pero la biblioteca también era el dominio de la hermana Agnes. Era la directora del orfanato, una mujer alta y delgada como un sauce llorón, con un rostro que parecía tallado en hielo. Rara vez levantaba la voz, pero no lo necesitaba. Su susurro era más afilado que un grito, y sus palabras, cuidadosamente elegidas, podían cortar más profundamente que cualquier cuchillo. Ella creía que la disciplina y el orden eran los únicos bálsamos para nuestras almas abandonadas. Cualquier muestra de imaginación o alegría era vista como un síntoma de desorden, una grieta en la fachada de piedad y obediencia que ella se esforzaba por mantener. Aquel día en particular, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Una tormenta de otoño se estaba gestando en el horizonte, y el cielo tenía el color del plomo. Yo estaba en la biblioteca, desempolvando los estantes más altos, subida a una escalera de mano que se tambaleaba. Me había detenido un momento, perdida en las ilustraciones de un libro de cuentos de hadas. Era la imagen de una niña acurrucada junto al fuego, con un perro a sus pies y una mujer de rostro amable que le leía una historia. Una punzada de anhelo, tan afilada y dolorosa como un trozo de vidrio, me atravesó el pecho. No me di cuenta de que la hermana Agnes había entrado en la habitación. Su presencia era como una repentina caída de la temperatura. El aire se volvió frío y quieto. Soñar despierta es el primer paso hacia la ociosidad, y la ociosidad es el taller del diablo, susurró su voz detrás de mí. Salté, y el libro se me cayó de las manos, aterrizando en el suelo con un ruido sordo. El sonido pareció sacrílego en el silencio de la biblioteca. Me volví lentamente, con el corazón martillándome en las costillas. La hermana Agnes estaba allí, de pie, con las manos entrelazadas en la espalda. Sus ojos no miraban el libro, sino a mí. Había una expresión en ellos que nunca había visto antes, una especie de desprecio frío y calculado. «¿Qué esperas encontrar en esas páginas, niña?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «¿Una familia que venga a buscarte? ¿Un final feliz?». Se acercó, y el olor a naftalina de su hábito negro me envolvió. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. «Déjame decirte una verdad que estos libros de cuentos no te dirán. Nadie va a venir por ti. Tus padres te dejaron aquí para que te pudrieras. Eres una mancha, un error que nadie quiere reclamar». Cada palabra era un golpe, preciso y brutal. Sentí que el aire me faltaba en los pulmones.
Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarla verlas caer. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Mírate, continuó, su voz ahora un siseo venenoso, patética y sola. Siempre lo has estado y siempre lo estarás. En este vasto mundo estás completamente sola. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Era un silencio que zumbaba, que llenaba cada rincón de la habitación, que me presionaba los oídos. Fue en ese momento, en la cima de mi desesperación y humillación, cuando sucedió. Un sonido rompió el silencio. Un crujido lento, prolongado, que parecía venir del final del pasillo. Era el sonido de la madera vieja cediendo, el gemido de las bisagras oxidadas. La hermana Agnes se enderezó, con el ceño fruncido, irritada por la interrupción. Yo me quedé paralizada, escuchando. El sonido continuó, y luego, con una finalidad que helaba la sangre, la gran puerta de roble al final del pasillo, la que siempre había estado cerrada con llave, la que se decía que conducía al ala abandonada del orfanato, comenzó a abrirse. Se movió sin la ayuda de ninguna mano, lenta y deliberadamente, revelando una oscuridad profunda y aterciopelada en su interior. No fue una ráfaga de viento. La ventana de la biblioteca estaba cerrada y el aire estaba mortalmente quieto. La puerta se abrió como si respondiera a las palabras de la monja, como si el edificio mismo se hubiera ofendido por su crueldad y hubiera decidido intervenir. Se abrió como una invitación, una promesa silenciosa de que, a pesar de lo que la hermana Agnes había dicho, yo no estaba, de hecho, sola. Algo o alguien estaba escuchando y me estaba esperando en la oscuridad. El primer terror real que sentí no fue por la puerta que se abría sola, sino por la repentina comprensión de que la casa misma parecía estar de mi lado. Esa noche, el sueño fue un visitante esquivo. Me acurruqué bajo la delgada manta de lana, pero el frío que sentía no venía del aire del dormitorio. Venía de dentro, un hielo que se había formado alrededor de mi corazón con las palabras de la hermana Agnes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de roble abriéndose, una boca oscura bostezando en la penumbra del pasillo. El sonido de sus bisagras era un eco persistente en mi mente. Las otras niñas en el dormitorio dormían. Sus respiraciones suaves y rítmicas llenaban la habitación. Pero para mí, el silencio estaba vivo. Escuchaba el crujido de las tablas del suelo bajo los pies de un vigilante nocturno invisible, el susurro del viento contra los cristales de las ventanas como una voz sin palabras. El orfanato, que siempre había sido simplemente un edificio, una prisión de piedra y reglas, de repente se sentía como un ser vivo, respirando a mi alrededor. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando rectángulos de luz pálida en el suelo. La rutina se reanudó con su precisión implacable. La campana, las oraciones, las gachas. La hermana Agnes estaba en el refectorio, como siempre, su rostro una máscara impasible. No hizo ninguna mención del incidente en la biblioteca. Sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera un mueble más, pero yo sabía que algo había cambiado. Había una tensión en el aire, una corriente subterránea de algo no dicho, y no solo lo sentía yo. Vi a algunas de las niñas mayores lanzando miradas furtivas hacia el final del pasillo, donde la puerta de roble ahora estaba firmemente cerrada, como si nada hubiera pasado. ¿La habían encontrado abierta? ¿O era solo mi imaginación la que proyectaba mi propio miedo en sus rostros? Durante el día, intenté convencerme de que lo había imaginado todo, que el viento había abierto la puerta, que las palabras de la hermana Agnes me habían afectado tanto, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero la sensación de no estar sola persistía. Era como sentir una mirada en la nuca cuando no hay nadie allí. Mientras barría el largo corredor principal, sentí una corriente de aire helado, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El vello de mis brazos se erizó. Me detuve y miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío. Las puertas de las aulas y los dormitorios se alineaban a ambos lados como rostros silenciosos. Pero entonces lo oí, un susurro, tan débil que al principio pensé que era el silbido del viento. Pero no, era una voz de niña, apenas audible, que parecía venir de las propias paredes. Decía una sola palabra: aquí. Me quedé helada, con la escoba en la mano. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «Hola», susurré, mi propia voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el silencio pesado y expectante del orfanato. Pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de secretos. Esa tarde, durante el tiempo de estudio supervisado en la gran sala común, ocurrió de nuevo. Estaba sentada en mi pupitre, tratando de concentrarme en un problema de aritmética, pero mi mente seguía volviendo a la puerta, al susurro. De repente, una canica de vidrio, una de las pocas posesiones que había logrado conservar, rodó desde el borde de mi pupitre
y cayó al suelo con un pequeño clic. No le di importancia, pensando que la había golpeado accidentalmente, pero entonces la canica empezó a rodar por el suelo lentamente al principio, y luego cogiendo velocidad. No rodó en línea recta, como cabría esperar. Trazó una curva deliberada, como si fuera guiada por una mano invisible, y se dirigió directamente hacia la puerta de la sala común. Se detuvo justo delante de ella, inmóvil. Todas las cabezas se levantaron. La hermana Piedad, que estaba supervisando el estudio, frunció el ceño. «¿Quién ha tirado eso?», preguntó, su voz severa. Nadie respondió. Todas las miradas estaban fijas en la canica. Y entonces la manija de la puerta, una pesada manija de latón, empezó a girar. Lenta, muy lentamente. Un chirrido metálico rompió el silencio. La puerta se abrió una rendija, lo suficiente para ver el pasillo oscuro al otro lado. Un grito ahogado recorrió la sala. La hermana Piedad se levantó de un salto, con el rostro pálido. Se acercó a la puerta y la cerró de golpe. El sonido del cerrojo al echarse resonó como un disparo. Se volvió hacia nosotras, con los ojos desorbitados. «¡Vuelvan a su trabajo!», espetó, su voz un octavo más alta de lo normal. No ha sido nada, solo una corriente de aire. Pero todas sabíamos que no había sido una corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, y las corrientes de aire no giran las manijas de las puertas. El miedo en la sala era palpable, una niebla espesa y fría. Pero debajo de mi propio miedo sentí una extraña sensación de validación. No estaba loca. Algo estaba sucediendo. El orfanato estaba respondiendo, y parecía estar respondiendo a mí. El micro cliffhanger de esa tarde fue que, mientras todas las demás niñas bajaban la cabeza y fingían volver a sus libros, yo mantuve la mirada fija en la puerta. Y a través de la pequeña rendija que quedaba entre la puerta y el marco, juraría que vi un par de ojos mirándome desde la oscuridad del pasillo. Ojos jóvenes, curiosos y, extrañamente, amables. Pronto descubriría por qué esa mirada no me producía miedo, sino una extraña sensación de familiaridad. Los días que siguieron estuvieron cargados de una electricidad silenciosa. La atmósfera en Santa Catalina se había vuelto más opresiva, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Las monjas estaban nerviosas. Sus susurros se detenían abruptamente cuando una de nosotras entraba en una habitación. Se celebraban reuniones a puerta cerrada en el despacho de la hermana Agnes, de las que salían con los rostros más sombríos de lo habitual. La disciplina se endureció. Cualquier infracción, por pequeña que fuera, se castigaba con severidad. El silencio en los pasillos ya no era pacífico. Estaba tenso, a punto de romperse. La humillación que había sufrido a manos de la hermana Agnes no fue un incidente aislado. Parecía que se había propuesto hacerme la vida imposible. Me asignaba las tareas más arduas: fregar las letrinas, vaciar los cubos de la basura, limpiar el hollín de las chimeneas. Durante las comidas, a menudo hacía comentarios velados sobre las niñas desagradecidas y problemáticas, sus ojos fijos en mí. Las otras niñas, sintiendo el cambio en el viento, empezaron a evitarme. Me convertí en una paria. Comía sola, caminaba sola por los pasillos, me sentaba sola en el patio durante el recreo. Sus palabras, «estás completamente sola», se habían convertido en una profecía autocumplida, o casi, porque aunque las personas me habían abandonado, el edificio no lo había hecho. Las manifestaciones se volvieron más audaces. Ya no eran solo susurros o corrientes de aire. Una noche, mientras estaba en el dormitorio, incapaz de dormir, escuché un sonido rítmico y suave que venía del rincón más oscuro de la habitación. Era el sonido de una mecedora, la vieja mecedora de madera que había estado inmóvil durante años, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Me incorporé en la cama, con el corazón en la garganta. La habitación estaba sumida en la oscuridad, salvo por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. La mecedora estaba en la sombra, pero podía ver su silueta recortada contra la pared, moviéndose con un ritmo constante y tranquilizador. No había nadie en ella. El crujido de la madera era el único sonido en la habitación. Aparte de las respiraciones de las niñas dormidas, no sentí miedo. Por el contrario, una extraña calma me invadió. Era como si alguien estuviera allí, velando por mí, ofreciéndome consuelo en mi soledad. La duda, sin embargo, es una enredadera persistente. A la luz del día, me preguntaba si no estaría perdiendo la cabeza. ¿Era el dolor y la soledad lo que me hacía ver y oír cosas? ¿Estaba tan desesperada por tener a alguien que mi mente estaba inventando un amigo invisible? La hermana Agnes parecía pensar que sí. Un día me llamó a su despacho. La habitación estaba fría y austera, como ella. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros de contabilidad y registros. El único adorno era un gran crucifijo de madera oscura que colgaba sobre su escritorio. «He oído rumores», comenzó, sin mirarme, mientras revisaba unos papeles. «Rumores de que estás contando historias.
Historias sobre puertas que se abren solas y mecedoras que se mueven. ¿Es eso cierto? No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera sería utilizada en mi contra. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Estás buscando atención, ¿verdad? Es lo que hacen los niños como tú. Cuando no pueden conseguir amor, se conforman con cualquier tipo de atención, incluso la negativa. Se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a mí. Pero déjame advertirte, no toleraré estas fantasías en mi orfanato. Estás alterando a las otras niñas. Estás sembrando el desorden. Si vuelvo a oír una sola palabra más de estas tonterías, te arrepentirás. ¿Entendido? Asentí, con la mirada fija en el suelo. Mírame cuando te hablo, siseó. Levanté la vista a regañadientes. ¿Entendido?, susurré. Bien, dijo, volviendo a su escritorio. Ahora vete, y recuerda lo que te he dicho. Salí de su despacho con las mejillas ardiendo de humillación. Sus palabras me habían calado hondo, plantando la semilla de la duda en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? Esa noche decidí poner a prueba mi cordura. Esperé a que todas las luces se apagaran y el orfanato se sumiera en el silencio. Luego me levanté de la cama y descalza salí del dormitorio. El pasillo estaba oscuro y frío. La única luz provenía de una pequeña ventana al final del pasillo que dejaba entrar un débil resplandor de la luna. Caminé de puntillas, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta llegar a la puerta de roble, la que se había abierto sola. Estaba cerrada, como siempre. La toqué. La madera estaba fría y maciza bajo mis dedos. Empujé, pero no se movió. Estaba cerrada con llave. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, sintiéndome más sola que nunca. La hermana Agnes tenía razón. Estaba loca. Era solo una niña tonta y solitaria que se inventaba historias. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Lloré en silencio, con sollozos ahogados que sacudían todo mi cuerpo. Y entonces, en medio de mi llanto, lo oí. Un clic. El sonido inconfundible de un cerrojo al abrirse. Levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas. La puerta de roble, la que acababa de comprobar que estaba cerrada con llave, se abrió lentamente, sin hacer ruido. La oscuridad al otro lado era total, pero esta vez no me pareció amenazadora. Me pareció una invitación. Me levanté, temblando, y me acerqué a la puerta. Me asomé al interior. No podía ver nada, solo una negrura impenetrable, pero podía oler algo. Un olor débil, pero distintivo, el olor a lavanda y a libros viejos. Y entonces, desde la oscuridad, una voz de niña susurró de nuevo. Ven. No era una orden, era una súplica de alguien que también estaba solo, y supe, con una certeza que trascendía la lógica y la razón, que no estaba loca, y que la puerta del ático, que ahora sabía que era la puerta del ático, había permanecido entreabierta por una razón. Estaba a punto de descubrir los secretos que el orfanato de Santa Catalina había guardado durante tanto tiempo. La casa misma me estaba llamando, y yo iba a responder. Crucé el umbral con el corazón latiéndome en la garganta. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso, presionando mi piel. Di un paso vacilante hacia adelante, y la puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sumergiéndome en una negrura total. El pánico amenazó con abrumarme, pero la voz susurró de nuevo, más cerca esta vez. No tengas miedo. La voz era calmada, y había una extraña familiaridad en ella que me tranquilizó. Extendí las manos, palpando en la oscuridad, y mis dedos rozaron una pared fría y polvorienta. Seguí la pared, dando pequeños pasos, hasta que mis pies tropezaron con algo. Me agaché y mis manos encontraron los escalones de madera de una escalera. Subí lentamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso. A medida que ascendía, una tenue luz comenzó a filtrarse desde arriba. Cuando llegué al último escalón, me encontré en un vasto ático iluminado por la luz de la luna que entraba a través de un único y gran ventanal circular. El ático estaba lleno de los restos olvidados del orfanato. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas, cajas de cartón apiladas hasta el techo, un viejo maniquí de costura sin cabeza que me hizo dar un respingo. El aire estaba cargado del olor a polvo y a tiempo. Y en el centro de la habitación, sentada en un viejo baúl de madera, había una niña. No podía tener más de mi edad. Llevaba un vestido blanco sencillo, similar a los nuestros, pero de un estilo ligeramente más antiguo. Su cabello oscuro estaba recogido en 2 trenzas y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una expresión de infinita tristeza. No parecía un fantasma, parecía tan sólida y real como yo. ¿Quién eres?, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido. Ella sonrió, una sonrisa débil y melancólica. Me llamo Lía, dijo. He estado esperándote. Me acerqué a ella con cautela. ¿Esperándome? ¿Por qué?
Porque eres como yo, respondió. Estás sola, y la casa te han escuchado. Señaló el baúl en el que estaba sentada. Ábrelo. Me arrodillé junto al baúl. La cerradura estaba oxidada, pero no cerrada. Levanté la pesada tapa. El interior estaba lleno de objetos personales. Un cepillo de plata deslustrado, una cinta de seda azul, un pequeño caballo de madera gastado por el uso. Y debajo de todo, un diario encuadernado en cuero. Lo saqué. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante y ligeramente infantil, estaba el nombre, Lía Méndez. Y debajo, una fecha, 1928. Es mi diario, dijo Lía. Léelo, entenderás. Abrí el diario y comencé a leer a la luz de la luna. Las páginas estaban llenas de la vida de una niña en el orfanato de Santa Catalina, 24 años antes. Escribía sobre la dureza de las monjas, la comida insípida, la soledad. Pero también escribía sobre sus sueños, sus esperanzas de ser adoptada, su amor por los libros. Y luego empecé a leer sobre la hermana Agnes. En aquel entonces era una novicia joven, recién llegada al orfanato. Lía la describía como una persona amargada y celosa, que parecía disfrutar infligiendo pequeñas crueldades a las niñas. Una entrada en particular me heló la sangre. Lía describía cómo la hermana Agnes la había descubierto leyendo una carta que había escrito a una familia que había mostrado interés en adoptarla. Agnes le había arrebatado la carta y la había roto en pedazos, diciéndole que era una ilusa, que nadie la querría jamás, que moriría sola en aquel lugar. Las mismas palabras que me había dicho a mí. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Lía escribió que, después de aquel incidente, empezó a enfermar. Una fiebre que los médicos no podían explicar. Se debilitaba cada día más. Las monjas la aislaron en una pequeña habitación en el ático, temiendo que su enfermedad fuera contagiosa. La última entrada del diario era casi ilegible, la escritura temblorosa y débil. Tengo frío, escribió. La hermana Agnes dice que es el castigo de Dios por mi orgullo. Pero no es verdad. Ella me odia. Me ha dejado aquí para morir. Pero no estoy sola. La casa está conmigo, me susurra por la noche. Me promete que no dejará que mi historia sea olvidada. Me promete que alguien vendrá, alguien que entenderá. Cerré el diario, con los ojos llenos de lágrimas. Miré a Lía. Su imagen comenzaba a parpadear, a volverse translúcida. ¿Qué te pasó?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La fiebre empeoró, susurró su voz, ahora más débil como el viento. La hermana Agnes nunca llamó a un médico de verdad. Me dejó aquí arriba, sola. La ira, una ira fría y pura, reemplazó a mi miedo. ¿La crueldad de la hermana Agnes no había comenzado conmigo? Era un patrón, un veneno que había estado goteando en los cimientos de aquel lugar durante años. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque vi tu dolor, dijo Lía, su forma casi desapareciendo. Y porque tienes un corazón fuerte. La casa te necesita para contar la verdad. De repente, un ruido en la planta baja nos sobresaltó. Pasos. Pasos pesados y decididos que subían por la escalera principal. Y una voz que gritaba mi nombre. Era la hermana Agnes. Sé que estás ahí arriba. Sal ahora mismo. El pánico se apoderó de mí. Miré a Lía, pero ya no estaba. El ático estaba vacío, salvo por los muebles cubiertos de sábanas y el baúl abierto. Los pasos se acercaban, subiendo por la escalera del ático. La puerta se abrió de golpe, y la silueta de la hermana Agnes se recortó contra la luz del pasillo. Su rostro era una máscara de furia. Te lo advertí, siseó, avanzando hacia mí. Te advertí que dejaras de contar historias. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Estaba atrapada. La hermana Agnes se abalanzó sobre mí, con la mano levantada para golpearme. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, un grito ahogado de la hermana Agnes. Abrí los ojos. Estaba paralizada, con la mirada fija en la pared detrás de mí. Su rostro estaba blanco como el papel, sus ojos desorbitados por el terror. Me di la vuelta lentamente. En la pared de ladrillo polvorienta, donde antes no había nada, ahora había palabras. Palabras escritas con una tinta de un rojo oscuro y húmedo que goteaba por la pared como sangre fresca. Formaban una sola frase: no la toques. La caligrafía era elegante, ligeramente infantil. Era la misma caligrafía del diario de Lía. La hermana Agnes soltó un gemido gutural y retrocedió, tropezando con una caja. Cayó al suelo con la mirada todavía clavada en la escritura sangrienta de la pared. Y entonces, el espejo de cuerpo entero que estaba apoyado contra la pared, cubierto de polvo, comenzó a brillar con una luz pálida. La superficie se onduló, como el agua, y del espejo emergió la figura de Lía.
no como la niña triste que había visto antes, sino como una aparición vengativa, con los ojos ardiendo con una luz fría. Flotó en el aire, con el dedo índice apuntando a la hermana Agnes. ¡Asesina!, susurró su voz, que ahora resonaba por todo el ático, amplificada por una fuerza sobrenatural. La hermana Agnes gritó, un sonido agudo y aterrorizado. Se arrastró hacia atrás, lejos de la aparición, hasta que su espalda golpeó la pared opuesta. Y entonces sucedió lo más extraño de todo. Miré el espejo, esperando ver mi propio reflejo aterrorizado, pero el espejo se negó a reflejarme. Solo reflejaba a la hermana Agnes, encogida de terror en el suelo. Era como si yo no existiera, como si la casa y Lía me estuvieran protegiendo, ocultándome de la vista, convirtiéndome en un testigo invisible de la justicia que estaba a punto de desatarse. La revelación y la retribución llegaron no con fuego y azufre, sino con la fría y silenciosa fuerza de la verdad. La aparición de Lía flotó sobre la acobardada figura de la hermana Agnes. La temperatura en el ático se desplomó, y mi aliento se convirtió en vaho en el aire. La hermana Agnes temblaba incontrolablemente. Sus sollozos eran los únicos sonidos que rompían el tenso silencio. «Tú me dejaste morir», dijo la voz de Lía, sin emoción, pero con el peso de décadas de dolor. «Me encerraste aquí y dejaste que la fiebre me consumiera. Me dijiste que era el castigo de Dios, pero era tu propio corazón negro el que me condenó». La hermana Agnes sacudió la cabeza, balbuceando. «No, no era mi intención. Estaba enferma. ¿Era contagiosa?» «Mentiras», siseó Lía. «Tenías miedo. Miedo de que esa familia me quisiera. Miedo de que yo encontrara la felicidad que a ti siempre se te negó. Tu amargura fue mi sentencia de muerte». La aparición extendió una mano translúcida. De sus dedos goteaba la misma sustancia roja y oscura que había escrito el mensaje en la pared. «Ahora todos sabrán la verdad». La puerta del ático se abrió de golpe, y en el umbral aparecieron la hermana Piedad y la hermana Inmaculada, atraídas por los gritos. Se quedaron paralizadas, con los ojos fijos en la escena sobrenatural que se desarrollaba ante ellas, la escritura sangrienta, la figura temblorosa de su superiora y la aparición resplandeciente de una niña que no habían visto en más de 20 años. El diario de Lía, que yo había dejado caer, estaba en el suelo, abierto por la última página. La hermana Piedad, la más joven y compasiva de las dos, se acercó lentamente y lo recogió. Sus ojos recorrieron la última entrada, y un grito ahogado escapó de sus labios. Levantó la vista, primero a la hermana Agnes y luego a la aparición de Lía, y la comprensión y el horror se dibujaron en su rostro. La justicia de Lía no fue violenta, fue poética. La aparición se desvaneció lentamente, pero no antes de que la puerta del viejo armario del rincón se abriera con un crujido. Dentro no había ropa, sino un pequeño ataúd de madera, del tamaño de un niño. El ataúd que las monjas debieron haber usado para enterrar a Lía en secreto, en un terreno no consagrado, para ocultar su negligencia. La tapa del ataúd se levantó sola, revelando que estaba vacío, pero el olor a lavanda, el aroma que Lía había amado, llenó el ático, un testimonio silencioso de la niña que había sido olvidada pero nunca se había ido del todo. Ese fue el golpe final para la hermana Agnes. Su mente, ya frágil por la culpa y el miedo, se quebró. Se quedó mirando el ataúd vacío, susurrando el nombre de Lía una y otra vez, perdida en un mundo de sombras del que nunca volvería a salir. En los días que siguieron, el orfanato de Santa Catalina cambió para siempre. La hermana Agnes fue enviada discretamente a un sanatorio. La hermana Piedad, ahora a cargo, leyó el diario de Lía a las autoridades de la iglesia, y la verdad salió a la luz. Se celebró un funeral apropiado para Lía. Su pequeño ataúd fue enterrado en el cementerio de la capilla, bajo un viejo roble, y por primera vez en décadas su alma pudo descansar en paz. En cuanto a mí, ya no estaba sola. La historia de Lía me había dado una voz. Las otras niñas ya no me evitaban. Me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Me convertí en la guardiana de la historia del orfanato, la que sabía que los edificios viejos tienen memoria y que las injusticias nunca quedan sin respuesta. Unos meses después, una joven pareja vino al orfanato. Buscaban adoptar a una niña. La hermana Piedad me llamó a su despacho. Me senté frente a ellos, nerviosa, pero ya no asustada. Me miraron con amabilidad y por primera vez me permití tener esperanza. Cuando me preguntaron sobre mi vida en el orfanato, no les hablé de la crueldad ni de la soledad. Les hablé de una niña llamada Lía, de su valentía y de cómo me había enseñado que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando ser encontrada. Y que a veces, cuando te dicen que estás solo, es simplemente porque aquellos que están destinados a encontrarte aún no han abierto la puerta correcta. Salí de Santa Catalina ese otoño, de la mano de mis nuevos padres.
Al mirar hacia atrás por última vez, vi el gran ventanal circular del ático. Por un instante, me pareció ver la silueta de una niña despidiéndose con la mano. Sonreí. La casa me había respondido, y al hacerlo, me había liberado. La lección que aprendí entre aquellos muros fríos fue que el verdadero terror no reside en los fantasmas o en las puertas que crujen, sino en la crueldad del corazón humano. Y la verdadera salvación no siempre viene de los cielos, sino a veces de los susurros de aquellos que se han ido pero se niegan a ser olvidados. Y así, la historia de la puerta que se abrió se convirtió en un recordatorio, transmitido en voz baja entre generaciones de huérfanos, de que nadie está realmente solo mientras la memoria de la bondad y el coraje perdure.